Buenas. En primer lugar, quiero agradecer a la organización de este Congreso Internacional de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León por invitarme a dar estas charlas sobre el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la encefalopatía hepática. La doctora Alma me contactó y, bueno, pues dentro de cómo está cambiando la pandemia COVID-19, nuestra forma de hacer medicina en los hospitales, pues también está cambiando la forma de estar en los congresos. Así que para mí es un placer y una oportunidad, pues, el poder compartir este tiempo con vosotros. Muchas gracias. Hoy queremos hablar de este diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, ¿no? Son dos adjetivos muy de alto valor intrínseco y está claro que tenemos un desafío. Por un lado tenemos la encefalopatía hepática mínima o cubierta o disfrazada, que nos supone un reto y que tenemos que plantear cómo vamos a abordarla. Tenemos que consensuar los mejores métodos diagnósticos y cómo estudiar la situación del paciente, tanto desde el punto de vista mental como del metabolismo del amonio. Quiero hablar sobre el potencial de la genética, del desarrollo de un score de riesgo genético que creo que puede ser muy útil, así como no olvidar el papel de los CHUM portosistémicos, de las comunicaciones portosistémicas en la encefalopatía hepática. Por último, las opciones terapéuticas, desde las clásicas moléculas, ¿no?, que disminuyen el amonio, teniendo en mente la hipótesis del caballo de Troya, que es muy importante, así como la importancia de la nutrición para evitar la sarcopenia y el papel del trasplante de microbiota fecal en el manejo de casos muy complejos. Aquí os cuento el caso de un paciente que vino a mi consulta, hará un par de años, que era un varón joven de 53 años, que diagnosticado de enfermedad de Crohn, con una ileocolitis, con enfermedad fistulosa, tratado con aminosalicilatos y con un muy buen control de la enfermedad, no tenía alergias ni había sido operado. Y acababa de tener su primer hijo en enero de 2019, con 53 años, y a partir de ahí el hombre empezó a sentirse confuso, con una conducta inapropiada y con desorientación en el tiempo y el espacio. En el tiempo que estuvo en el hospital desarrolló una encefalopatía hepática grado 3 y estuvo en la unidad de cuidados intermedios con una situación relativamente estable, pudiendo ser dado de alta con un MEL de 11 puntos y un CHAI de seis puntos. Después de hacerse de este episodio, a los 3 meses solicitamos una exploración de encefalopatía hepática mínima y nos encontramos con una sobrecarga oral de glutamina muy patológica, con un amonio basal de 86 que a la hora subió hasta 145 microgramos por decilitro y por tanto el delta era de 59, claramente patológico. Pero en cambio el FES, el score, ¿no?, de encefalopatía hepática portosistémica, era de solo menos un punto, y por tanto no estaba alterado, y la medición de la frecuencia crítica de parpadeo también resultó normal con 42 hercios. Por lo tanto, tenemos un paciente con un episodio claro de encefalopatía hepática que cuando le hacemos el estudio 3 meses después no parece que tenga encefalopatía hepática mínima y sí tiene una alteración de la sobrecarga oral de glutamina. Ya sabemos que en esto de los nombres no nos va muy bien, ¿no? Hemos intentado cambiar el nombre a la enfermedad de subclínica a mínima, a low grade, a encefalopatía de bajo grado, o covered, cubiertas, o disfrazada, que hemos intentado. Realmente todas estas formas de denominar la encefalopatía hepática minusvaloran la importancia de la enfermedad y probablemente tendríamos que hablar de encefalopatía hepática. Tenemos diferentes estadios, desde el estadio 1, 2, 3 y 4 y el estadio pre-1, ¿no?, el estadio donde ubicamos la encefalopatía hepática subclínica mínima del pasado o low grade y que ahora, bueno, pues si utilizamos covered podemos mezclar ese estadio pre-1 con el estadio 1. Lo que sí está claro es que es una enfermedad que está ahí, que tenemos que diagnosticar porque tiene un alto impacto en la vida del paciente cirrótico, ¿no? Está
asociada a un deterioro en la calidad de vida, a un mayor riesgo de caídas, de accidentes de tráfico, de accidentes laborales, genera una carga a los cuidadores muy, muy exagerada, está claramente asociada con un mayor riesgo de encefalopatía hepática abierta y además la encefalopatía hepática mínima va a promover la progresión a través de los estadios de la cirrosis, de forma que es un indicador del riesgo de progresión y va a impactar en la supervivencia. Una revisión de este año, publicada en American Journal Gastroenterology, con Jas Bayash y otra serie de, profesionales dedicados a la encefalopatía hepática. Hemos intentado hacer un consenso de expertos en diferentes aspectos y uno muy importante es la importancia de la encefalopatía hepática mínima en la conducción, en los accidentes de tráfico y tenemos que tener en mente que este díptico tenemos que repartirlo entre nuestros pacientes y sus cuidadores. Tenemos que tener claro cómo la encefalopatía hepática va a influir en la conducción y puede tener consecuencias muy graves, como son los accidentes, pero nosotros podemos aconsejar al paciente, tendríamos la obligación de comunicar cuando una persona tiene alteraciones en los test psicométricos que nos sugieren que van a ser un peligro en la carretera y tenemos que manejar al paciente con bajo el concepto, la columna vertebral, de que la encefalopatía hepática produce riesgo de accidentes de tráfico y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para tratar la encefalopatía, que desaparezca la encefalopatía hepática mínima y, por supuesto, aconsejar al paciente que no conduzca cuando tiene encefalopatía hepática mínima. Aunque ya digo, no podemos retirar ninguna autorización ni ninguna licencia legal. Por lo tanto, es nuestra obligación, y yo estoy profundamente convencido que todo hepatólogo tiene la obligación en que pacientes cirróticos tiene que saber si tiene o no encefalopatía hepática mínima. Estudiarlos a todos puede ser una sobrecarga y por ello quizás sea interesante utilizar elementos que permitan hacer un cribado. Yo me gustaría resaltar este score de Navi, que con 4 preguntas, la edad y el sexo, podría clasificar correctamente a los pacientes con una seguridad del 87% y solo preguntarle al paciente si se mantiene en equilibrio, si mantiene una actividad física habitual, si come de más o menos lo mismo o el paciente refiere que come mucho menos o si refiere a una actitud irritable con todo el mundo y con él mismo, pues podemos decir que el paciente está en riesgo de tener encefalopatía y podríamos pasar a hacer los test. También podemos hacer el Stroop test. Parece que el Stroop es una prueba que se hace en el iPad, en el ordenador, en el teléfono. Puede ser interesante, pero es muy estresante para las personas que no están habituadas a utilizarlo y quizás sería, bueno, pues probablemente para la próxima generación de pacientes con cirrosis pueda ser una prueba de cribado muy, muy interesante. Ahora se ha puesto, en los últimos 3 años, se ha puesto de manifiesto que test tremendamente simples, como es que pedirle al paciente que nos diga nombres de animales en 1 minuto, si nos dicen menos de 10 nombres de animales, el paciente está en verdadero riesgo de desarrollar, de tener encefalopatía hepática mínima, pero sobre todo desarrollar encefalopatía hepática grado 1 y grado 2, ¿no? De forma que cuando una persona refiere menos de 10 nombres de animales, muestra una alteración clara. En cambio, cuando es capaz de contar más de 15 nombres de animales, lo normal es que en los test luego no encontremos alteraciones en el 80% y el riesgo de desarrollar encefalopatía en el seguimiento es muy bajo. Por lo tanto, con un test tan simple como decirle al paciente, dígame nombres de animales en 1 minuto, podemos estratificar en pacientes en riesgo de desarrollar encefalopatía hepática, si refiere menos de 10 nombres, en comparación con 10, 15 o más de 15, y también en riesgo y por tanto serían susceptibles de ser cribados, de ser analizados
con otros test. Ya sabemos que de forma habitual hemos utilizado los test psicométricos incluidos en la escala FEBS, que son pues, el test de conexión numérica A, el test de conexión numérica B, el test de símbolos y números, el serial o el test de la serie de puntos o la línea quebrada, ¿no? Con estos test podemos utilizar en esta página web de la red de h.org los datos de las tablas de normalidad que desarrollamos en España, en una amplia serie de controles sanos y de pacientes, y comparando los resultados esperados para la edad y los años de educación, los años de escolarización del paciente y el resultado observado, calculamos las desviaciones estándar, y cuando el paciente tiene una desviación o una puntuación de menos 4 puntos o menos, es un paciente que tiene encefalopatía hepática. La propia aplicación da el resultado de forma que es muy fácil y simple de usar. El otro método que usamos es la medición de la frecuencia crítica de parpadeo. Nosotros le ponemos al paciente estas gafas y en el momento en que el paciente ve que la luz parpadea, tiene que clicar en esta perilla, en este botón, y va a parar en qué frecuencia de hercios se está parando. Cuando la frecuencia crítica de parpadeo es superior a 30 hercios, nos quedamos tranquilos, el paciente no tiene encefalopatía hepática mínima. Por debajo de 39 sí tendría encefalopatía, ¿no? Es el punto de corte. Existe una correlación de 0,54 entre el FES y la medición de la frecuencia crítica de parpadeo, y en pacientes con encefalopatía hepática mínima, sin encefalopatía hepática mínima o en no cirróticos controles, se ve claramente una diferencia, porque la medición de la frecuencia crítica de parpadeo es claramente superior en los controles en comparación con los cirróticos sin encefalopatía hepática mínima, en comparación con los que tienen encefalopatía. Por lo tanto, es una buena herramienta para valorar la presencia de encefalopatía hepática. Por último está el Inhibitory Control Test, es un test de ordenador donde van a ir saliendo una serie de letras y el paciente tiene que estar muy atento a cuando sale la letra X, que tiene que alternarse con la letra I, y en el momento en que sale una letra que no se alterna es donde él tiene que inhibirse y tiene que evitar el engaño, ¿no? Se van a medir pues cuántas veces pica el paciente, cuántas veces cae, cuántas veces acierta lo correcto y cuánto tiempo tarda en hacer el test, ¿no? Es un test bien desarrollado, Jazz Bayash, durante muchos años. Se usa menos en Europa, pero conforme la población es más familiar con el uso de ordenadores, se puede ir implementando, y creo que los datos que hay en la literatura avalan que el diagnóstico de encefalopatía hepática mínima mediante FES, mediante la medición de la frecuencia crítica de parpadeo o mediante el Inhibitory Control Test, podemos diagnosticar con certeza que el paciente tiene encefalopatía hepática mínima con cualquiera de ellos, porque exploran vías fisiopatológicas completamente complementarias, y nosotros, cuando encontramos un test alterado, lo que estamos detectando es que el paciente tiene esta problemática. No tenemos que buscar la concordancia, porque con que se demuestre uno de ellos es más que suficiente. Cuando tenemos a un paciente con encefalopatía hepática mínima, ya hemos dicho que está en riesgo de tener accidentes de tráfico, de caída, pero también está en riesgo de desarrollar encefalopatía. Si combinamos la encefalopatía hepática mínima detectada por estos métodos con la sobrecarga oral de glutamina, podremos tener una herramienta tremendamente útil. Ya en el año 2004 en Hepatology publicamos cómo la alteración en la sobrecarga oral de glutamina, tener una producción de amonio por encima de 128 microgramos por decilitro a la hora de la ingesta, nos permitía clasificar la sobrecarga oral como patológica, y veíamos que en los pacientes con encefalopatía hepática mínima teníamos dos grupos: aquellos que tenían la sobrecarga oral de glutamina patológica, donde se producía un episodio de encefalopatía en el seguimiento de manera mucho más precoz que los pacientes que tenían una sobrecarga oral de glutamina normal. De alguna manera, si vemos
la curva, podemos comprobar cómo esta se parece a la historia natural de la encefalopatía, de la supervivencia en pacientes que tienen un episodio de encefalopatía hepática clínica, ¿no? Abierta. Entonces, de alguna manera, la unión de la sobrecarga oral con la encefalopatía hepática mínima nos pone encima de la mesa la posibilidad de adelantarnos y de hacer ese diagnóstico temprano del paciente que está en verdadero riesgo de desarrollar encefalopatía hepática y de fallecer o de acortar su supervivencia debido a estas complicaciones. Un reanálisis reciente realizado en nuestro grupo por el doctor Ampuero. Quisimos mejorar la interpretación porque, claro, medíamos cuánto amonio se producía una hora después de la encefalopatía, de la ingesta, y queríamos ver también cómo impactaba el delta, ¿no? No es lo mismo subir de 60 a 120 que subir de 100 a 160, aunque el incremento sea de 60. Y tampoco es lo mismo tenerlo patológico subiendo de 100 a 130 que subiendo de 90 a 140, ¿vale? Por lo tanto, era muy importante medir cuánto era el amonio a la hora de la ingesta, cuánto era el amonio basal y cuál era el delta del incremento del amonio. Y en este estudio, incluyendo 267 pacientes, de los que analizamos 238, en 198 no teníamos episodios previos de encefalopatía y en otra cohorte eran 40 pacientes que habían tenido ya un episodio previo de encefalopatía. Cuando le hicimos la sobrecarga oral de glutamina, pudimos comprobar, primero, que es una prueba fácil de hacer, es segura, no tiene efectos adversos. Utilizando 10 gramos de glutamina no hemos tenido ningún efecto reseñable. Que cuando nosotros valoramos el amonio basal medido en el momento en que se hace la prueba más el delta, tenemos dos criterios que nos permiten clasificar a los pacientes como bajo riesgo cuando los dos son normales, alto riesgo cuando los dos están alterados y un riesgo intermedio cuando uno de los dos está alterado y el otro no. Pues una persona que tenga el alto riesgo va a tener hasta 4 veces más posibilidades de desarrollar encefalopatía en el seguimiento en comparación con los que tienen bajo riesgo. Y fijaros que es curioso que el porcentaje de pacientes que hacen encefalopatía en el grupo de alto riesgo son 23 de 41 frente a 19 de 40 en los pacientes con encefalopatía hepática previa. De alguna manera se equiparan ambos grupos. El riesgo de tener una encefalopatía en el seguimiento es muy similar en los pacientes con encefalopatía previa que en aquellos que sin encefalopatía hepática previa muestran alto riesgo por la presencia de estas dos alteraciones, un amonio basal de más de 78 y un incremento, un delta mayor de 32 microgramos por decilitro. Además de ver este incremento claro del riesgo del riesgo de desarrollar encefalopatía, lo que nos llamó mucho la atención es cómo que la sobrecarga oral de glutamina definía dos grupos de pacientes. Por un lado, los que hacían encefalopatía teniendo alto riesgo, era curioso que la mayoría eran espontáneos o inducida por diuréticos, y en cambio los que hacían encefalopatía estando en el grupo de bajo riesgo se debía sobre todo a infecciones. Por lo tanto, podríamos estar hablando de dos tipos de caminos hacia la encefalopatía, aquellos que pertenecen al alto riesgo, los que tienen una alteración del metabolismo del amonio, van a tener más riesgo de desarrollar encefalopatía hepática espontánea o inducida por diuréticos, mientras que los que tienen más preservado el metabolismo del amonio tienen mayor riesgo de desarrollar encefalopatía asociada a infecciones. Una vez que tenemos un paciente con encefalopatía hepática, yo quería reseñar, consumimos mucha energía, tiempo y algo de dinero intentando saber cuál era el papel de la imagen en el diagnóstico y en el manejo de esta enfermedad, y simplemente comentar que cuando hacemos una resonancia magnética, la detección de una hiperintensidad en el globus pálido en estos pacientes no tiene por qué estar relacionado con la encefalopatía, es más
asociación con la existencia de comunicaciones portosistémicas por tanto, el verdadero signo de encefalopatía que podemos utilizar en casos muy complejos de diagnóstico diferencial, que son absolutamente excepcionales, sería la espectroscopía por resonancia magnética, en la cual podemos mirar los niveles tanto de mioinositol, de colina, que están claramente descendidos, tendrían que estar mucho más altos, y los niveles de glutamina. Este glutamina-glutamato debería estar mucho más bajo y aquí se genera esta joroba que indica que el paciente tiene una encefalopatía hepática crónica o encefalopatía hepática y por tanto puede ser muy útil en el manejo del paciente antes del trasplante hepático. Un aspecto que quería tocar es la parte de la genética, ¿no? En práctica clínica vemos con mucha frecuencia que los pacientes que más riesgo tienen de hacer encefalopatía son los que ya han tenido encefalopatía y que aquellos pues, que han tenido otras complicaciones como ascitis o incluso la hemorragia, y esto ha sido muy controvertido en el Canonic, el estudio que publicó mi querido amigo Joan Córdoba en el 2014, pues se vio que los pacientes cirróticos podrían tener un componente genético que predijera el riesgo de encefalopatía. Además, pacientes que tenían la misma situación clínica, con el mismo factor precipitante, la misma disfunción hepática, unos hacían encefalopatía y otros no, y podría ser que estuviera en los genes. Nosotros empezamos a estudiar de dónde viene el amonio y qué papel podría tener la glutaminasa, y en animales germ-free, en animales que se eliminan toda la microbiota, vimos cómo se producía hiperamoniemia cuando se hace un chum portocava. Por lo tanto, la microbiota es importante, pero no es la fuente principal de amonio, y cuando se analiza de dónde viene la producción de amonio y la extracción de glutamina, vemos que la extracción de amonio viene de las vísceras que drenan a la vena porta y sobre todo de la vena porta y de la vena mesentérica superior, ¿no? Y por tanto, probablemente cuando nosotros hacemos una sobrecarga oral de glutamina y se produce un gran incremento, ese incremento se debe a un aumento de la actividad glutaminasa. Y en este análisis correlacionamos la actividad glutaminasa intestinal con la producción de amonio y vimos una estrecha correlación. Por lo tanto, todo apunta a que en el intestino delgado la actividad glutaminasa es muy importante en la producción de amonio y en la producción de encefalopatía. Y fue por ello que decidimos que el gen de la glutaminasa podría ser un gen candidato que explicase la susceptibilidad a desarrollar encefalopatía. Inicialmente hicimos una aproximación utilizando 4 mutaciones descritas en el GenBank para generar un haplotipo, y ese haplotipo nos dijo que, bueno, que aunque utilizábamos mutaciones en intrones, que no eran en zonas exónicas, en zonas de transcripción, pues probablemente habría alguna mutación en el gen. Nosotros hicimos un estudio completo de todos los exones del gen de la glutaminasa y no encontramos ninguna mutación, y cuando ya estábamos desesperados pudimos comprobar que había un microsatélite en el promotor del gen de la glutaminasa que podría ser normal, que podría ser homocigoto o que podría ser heterocigoto, y eso dependía de la longitud de ese microsatélite. Aquí ponemos la longitud del microsatélite, el número de veces que se repite el triplete de pares de bases, y que pueden ir desde 8 hasta 29, y como veis, 8 es lo más frecuente en la población española, pero a partir de 14 empieza a aumentar también y hay un grupo importante de personas que lo tienen, ¿no? Esto es la frecuencia en la población española. Cuando miramos cómo impactaba en la longitud del microsatélite en el riesgo de encefalopatía, pudimos ver que el microsatélite más largo se asociaba a mayor riesgo de encefalopatía, tanto en una cohorte de nuestro hospital como en otra cohorte de validación externa. Miramos en cultivos celulares si había alguna relación entre el número de repeticiones y la producción de actividad, en este caso utilizando luciferasa, y vimos cómo el microsatélite del promotor del gen de la glutaminasa producía más actividad
cuando era más largo, ¿no? Y en las 29 repeticiones, tanto a las 48 como a las 72 horas, tenía diferencias claramente significativas. Bueno, y también a las 24, ¿no? Por lo tanto, cerrábamos el círculo de que una mutación en el promotor del gen de la glutaminasa generaba una diferente funcionalidad del gen, y en este caso de la producción y la actividad de la proteína, que condicionaba una mayor hiperamoniemia y un mayor riesgo de encefalopatía. Meyer en 2015 lo validó en una cohorte de 84 pacientes utilizando el Flickr y demostró cómo los pacientes que tenían el microsatélite corto tenían mejores resultados que los que tenían microsatélite largo, y que en el análisis multivariado de asociación con encefalopatía hepática, pues además de la edad, el sodio y la etiología alcohólica de la cirrosis, estaba la presencia de la forma larga del microsatélite del promotor del gen de la glutaminasa. En cambio, Han, un investigador de Corea, no encontró diferencias, pero este estudio adolece de un problema muy importante, y es que ellos excluyeron a los pacientes que habían tenido un episodio previo de encefalopatía. Claro, al excluirlo, el número de pacientes que tenían el microsatélite largo era mucho menor del que cabía esperar, y si comparamos, por ejemplo, el grupo de Han tenía solo el 12% tenía microsatélite largo frente al 32% en el grupo de Meyers. Claro, si uno elimina a los pacientes en riesgo, es muy difícil que se demuestren diferencias significativas. Yo revisé este artículo y le pedí encarecidamente que reanalizara el estudio, incluyendo los pacientes con el microsatélite largo, pero no tuve respuesta. Nosotros, convencidos de que hay genes que van a predecir el riesgo y que aunque el gen de la glutaminasa era un buen gen candidato, decidimos aumentar el número de genes, fuimos hasta 60 genes que podían estar relacionados con la producción de amonio, la inflamación sistémica, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la inflamación, el exceso oxidativo, etc. Y en una cohorte de 600 pacientes demostramos que estos 5 genes, además de la glutaminasa, tendríamos un transportador de la glutamina, un transportador del glutamato, un regulador de la permeabilidad intestinal, el FUT2, y un regulador de la inflamación, el Toll-like receptor 9, el TLR9, eran 5 genes que regulaban el riesgo de encefalopatía. Aquí tenemos 615 pacientes, de los que quedan 600 al final. De estos 600 pacientes, 330 en la cohorte de estimación y 264 en la de validación. Y como vemos, generamos una huella genética dependiendo de que los pacientes tengan 1, 2, 3, 4 o 5 variantes de riesgo, y los pacientes con 0 y 1 tienen muy poco riesgo de encefalopatía, los pacientes con 2 y 3 tienen un riesgo intermedio, y los pacientes con 4 o 5 tienen un alto riesgo de encefalopatía, de forma que hasta el 60% de los pacientes desarrollan encefalopatía, o lo que es lo mismo, el 40% permanecen libres de encefalopatía. En la cohorte de estimación se ven los mismos resultados y, por lo tanto, podemos confirmar, ¿no?, que este score genético predice el riesgo de encefalopatía, y lo predice con una sensibilidad y una especificidad muy razonable, con una seguridad diagnóstica muy interesante. Cuando unimos estos factores de riesgo genéticos, este score genético, con las variables que habitualmente están asociadas con la encefalopatía, encontramos que en el modelo final la albúmina y la bilirrubina van a ayudar en la predicción de la encefalopatía. Pero, ¿cómo pueden estos genes? La sorpresa es que estos 5 genes tienen muy poca información en la literatura, y bueno, no hay asociaciones previas en el transportador de la glutamina o del glutamato. Bueno, tenemos la glutaminasa que habíamos publicado nosotros, TLR9 no tenía asociaciones con la encefalopatía, y FUT2, curiosamente, que está relacionado con la permeabilidad intestinal y que regula también el fenotipo secretor de las células rojas, y está muy estrechamente ligado con el grupo sanguíneo, cosa que ahora está muy de moda porque, como sabéis, pues se ha asociado el grupo sanguíneo con el riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19, pues FUT2 está implicado en esa capacidad
que van a tener las células de tener un fenotipo secretor y por tanto ser más sensible o menos a las infecciones por virus, hongos o bacterias. Por lo tanto, FUT2 parece que de estos genes puede tener más cerca que demostremos cuál es su funcionalidad. Está claro que la microbiota va a jugar un papel fundamental y que cuando hablamos de glutaminasa, hablamos de la glutaminasa que hay en el intestino, pero también de la glutaminasa que hay en las bacterias. Y bacterias productoras de glutaminasa abundan y producen una importante cantidad de amonio en nuestro intestino, sobre todo en pacientes con cirrosis cuando los comparamos con los controles. Y que es que en el paciente cirrótico tenemos que cambiar un poco el foco y obviamente tenemos que mantener el amonio y la inflamación, pero qué duda cabe que la dieta, que la nutrición es fundamental y que tenemos que tener en mente la geometría de la nutrición, de forma que cuando recomendamos una dieta a un paciente tenemos que tener claro que si come carbohidratos no tomará lípidos y si no toma proteínas entonces tomará carbohidratos o lípidos y por eso es muy importante que la dieta esté balanceada. Tenemos que garantizar la ingesta calórica y la ingesta de proteínas. Esto pasó a la historia. Es muy importante que el paciente cirrótico tome las proteínas necesarias para evitar la sarcopenia. Tiene que recibir una dieta equilibrada, una dieta mediterránea, porque de esa manera podrá fabricar masa muscular y evitar la sarcopenia, porque el músculo va a ser la gran vía donde puede detoxificarse el amonio, donde la glutaminsintetasa puede volver a fabricar glutamina y, por tanto, eliminar amonio de la circulación. La encefalopatía, una vez instaurada, va a generarnos un problema importante. La supervivencia en pacientes con encefalopatía, como sabemos, es muy pobre, pero sobre todo en pacientes con encefalopatía y acute on chronic liver failure, cuando un paciente desarrolla un fallo agudo sobrecrónico y encefalopatía, la mortalidad es altísima, en torno al 70%, y a lo mejor estamos hablando de una forma diferente de encefalopatía. Tendremos la encefalopatía hepática amarilla, que es la que tiene lugar en el paciente descompensado, frente a la encefalopatía hepática blanca, que es la que tiene lugar en el paciente con una función hepática preservada, donde probablemente los chumportos sistémicos jueguen un papel muy importante. Tenemos que manejar al paciente con encefalopatía hepática. Este paciente con encefalopatía nosotros queremos proponer estos 7 pasos como los elementos fundamentales en el manejo de esta situación. Tenemos que poner al paciente en una unidad de cuidados intermedios, en una unidad de cuidados intensivos en el momento en que el paciente está inconsciente. Tenemos que identificar y corregir el factor precipitante. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otras formas de encefalopatía que, aunque poco frecuentes, hay que tenerlas en mente. Tenemos que pues analizar la presencia de hemorragia, de alteraciones metabólicas o de infecciones, eliminar los sedantes, las benzodiazepinas, que pueden ser el desencadenante de la encefalopatía. Tenemos que buscar eliminar, ¿no? Conseguir un balance hidroelectrolítico correcto y reducir la producción intestinal de amonio con los fármacos que usamos habitualmente, la lactulosa. Tenemos que reducir la inflamación, sobre todo eliminando la translocación bacteriana. Tenemos que preservar la nutrición y en pacientes en los que consideremos que los chumportos sistémicos sean la causa, tenemos que obliterarlos. Y es que en este paciente vimos que tenía una encefalopatía, a pesar de que el gradiente de presión venosa hepático era de 12 milímetros y que la biopsia transyugular no demostró cirrosis hepática. Esto lo dejaremos para otro momento, pero es así, es un paciente no cirrótico que tiene varices, que tiene encefalopatía hepática y que tiene encefalopatía hepática porque cuando le hicimos el TAC podemos ver la aparición aquí de una rama de la vena porta, que es un chum de gran calibre, va directo, es una repermeabilización de la umbilical, pero una vez que llega al
ombligo, este vaso va a seguir y va a conectar con un ovillo vascular en la pared que continúa hasta unirse con la ilíaca y condiciona un chum portosistémico de gran calibre y que puede ser responsable de los cuadros de encefalopatía de nuestro paciente. Y es que chum en los pacientes con cirrosis los hay y son muchos. Aquí este magnífico estudio de Macarena Simón Talero de Barcelona, con 1.729 casos, dividió los chum portosistémicos en grandes, intermedios y pequeños, y encontró que los chum portosistémicos de gran tamaño, los grandes, se asociaban a personas más jóvenes, diabéticos, alcohol, y aquí tenemos la asociación con la cirrosis no viral, con la encefalopatía, perdón, con la enfermedad hepática metabólica y con la disfunción hepática. Y estaban asociados a más casos de encefalopatía, de hemorragia, ascitis y de peritonitis bacteriana espontánea, pero curiosamente no se relacionaban con ascitis refractaria ni con cáncer. Los chum de gran tamaño se asocian claramente al riesgo de encefalopatía y por tanto tenemos que tenerlos en mente. Los chum en todos los pacientes se asocian con más encefalopatía. En los pacientes con la encefalopatía hepática, perdón, con función hepática preservada, estos chum se van a asociar con más complicaciones y con más mortalidad. Y son en estos pacientes con función hepática preservada donde podemos o debemos plantearnos la obliteración de estos chum. ¿Y cómo manejamos esta constelación de la encefalopatía hepática? Pues tenemos por un lado encefalopatía hepática mínima y podemos disminuir la producción intestinal de amonio, reducir la inflamación. Tenemos la lactulosa, tenemos la L-ornitina, L-aspartato, tenemos la rifaximina y la metformina. Cuando nosotros intentamos que un paciente con un episodio de encefalopatía desarrolle un nuevo episodio o que un paciente con encefalopatía hepática mínima desarrolle encefalopatía, está claro que la rifaximina es capaz de reducir la encefalopatía hasta en 3,5 veces y que cuando queremos resolver la encefalopatía, tanto rifaximina como lactulosa tienen una capacidad de eliminar las alteraciones propias de la encefalopatía hepática mínima hasta en 2/3 o 3/4 partes de los pacientes. La lactulosa funciona, es verdad que le han salido muchos detractores, pero bueno, pues siendo un poco modernos, discusiones intensas y muy interesantes en Liver Twitter, vemos cómo la lactulosa funciona, mejora la encefalopatía, es barata y reduce la translocación bacteriana y, bueno, lo más difícil es tomárselo porque produce diarrea, produce disconfort abdominal y sabe, bueno, pues regular, ¿no? Y en este tuit empezamos a ver cuál sería la mejor forma, si diluirlo en zumo de naranja, si tomarlo con el café, meterlo en el frigorífico y tomarlo muy frío. La verdad es que son todos esos trucos que tenemos que acompañar en las instrucciones que le damos a los pacientes. Pero además, curiosamente, y a pesar de que podría pensar que no tiene sentido, cuando la lactulosa la damos en combinación con la rifaximina, mejoramos la encefalopatía hepática y además disminuimos la mortalidad en comparación, por ejemplo, con la lactulosa sola, ¿no? Por lo tanto, aunque a priori parecía que eran dos fármacos que tienen mecanismos de acción antagónicos, para nada, son sinérgicos y podemos dar un prebiótico con un antibiótico y conseguir mejorar la situación. Probablemente en la encefalopatía hepática mínima ocurra también lo mismo. Los mismos datos se obtienen con lactulosa y albúmina, de forma que se puede mejorar la salida de la encefalopatía, acortar la estancia hospitalaria y, sobre todo, reducir la mortalidad. ¿Cuál es el problema con estos fármacos que van a producir un aumento de la producción de glutamina y, por tanto, van a retirar el amonio transformándolo en glutamina y esa glutamina puede ser una bomba de relojería porque puede ser metabolizada por la glutaminasa y producir de nuevo amonio? Por ello es por lo que se han desarrollado moléculas que evitan esta hipótesis del caballo de Troya y que evitan que se acumule la glutamina mediante la formación de fenilglutamina. El fenilbutirato es capaz de producir fenilglutamina y esta fenilglutamina se va a eliminar por la orina, ¿no?
Entonces, si se elimina por la orina, no vamos a tener la posibilidad de que se acumule y que pueda volverse a producir amonio a partir de esa glutamina acumulada por acción de la glutaminasa. Tanto la ornitinfenilacetate, la ornitina fenilacetato, como el glicerol fenilbutirato van a promover el ciclo de la urea, van a promover que se fabrique glutamina, que se elimine amonio a través de la formación de glutamina, pero luego esa glutamina se va a eliminar por la orina en forma de fenilglutamina. Y es una vía tremendamente útil para el tratamiento de la encefalopatía. No podemos olvidar, y lo repetiré hasta la saciedad, mantener la intervención nutricional preservando la ingesta de proteínas. Podemos utilizar los antagonistas de las benzodiazepinas y podemos obliterar los CHUM. Cuando en un paciente con buena función hepática detectamos encefalopatía y encontramos un CHUM, pero siempre que tenga buena función hepática, embolizar ese CHUM puede ser la mejor opción para tratar la encefalopatía y para mejorar el pronóstico del paciente. Y ya termino con que el amonio sigue estando en el centro del hígado de la encefalopatía hepática y este amonio va a ser regulado pues, por la lactulosa, que va a disminuir la producción de amonio, la rifaximina o el polietilenglicol. La L-ornitina al espartato puede, gracias a la ornitina, promover el ciclo de la urea y aumentar la eliminación urinaria de amonio. Los aminoácidos ramificados pueden ser una magnífica vía para la producción de masa muscular y la ornitinfenilacetato y el glicerol fenilbutirato van a poder eliminar amonio, detoxificar el amonio sin que aumente la glutamina. Y por último, me gustaría resaltar que en pacientes con una encefalopatía hepática crónica en los que no podamos hacer un trasplante hepático, por el motivo que sea, tenemos siempre que pensar si hay disfunción hepática, el trasplante de microbiota fecal es una opción terapéutica clara en pacientes con encefalopatía hepática crónica y disfunción hepática. Si no tienen disfunción hepática, hay que pensar en la posibilidad de que tenga un CHUM portosistémico y en la oclusión de ese CHUM como tratamiento. Y esto tenemos que preservarlo en este paso a paso tratamiento de la encefalopatía que hemos incluido en este documento de consenso del American Journal Gastroenterology. Esto resume todo lo que hemos comentado a lo largo de esta charla y no quiero terminar sin acordarme de Juan Córdoba, de mi querido amigo que me introdujo en el mundo de la encefalopatía y con el que compartimos experiencias maravillosas y que desgraciadamente nos dejó demasiado joven ya hace 5 años. Muchas gracias.